Educación emocional. Salud. Inteligencia emocional. Liderazgo. Bienestar emocional. Mindfulness. Ciencia de la felicidad. Y todo el desarrollo humano. Centro de Desarrollo de Inteligencia Emocional. Se presenta. En los pasados podcasts que hemos tenido hemos hablado de emociones, para qué nos sirven, cómo los podemos enfrentar, pero realmente regular la emoción, te invito a que te quedes en el día de hoy para que aprendas un poco de cómo empezar a regular nuestras emociones y además de poder enseñarle a tus hijos. Bienvenida, Tere, ¿cómo estás? Hola, Cari, ¿cómo estás? Buenas noches. Efectivamente, no se vayan porque ese es un superpoder que podemos ir trabajando nosotros. No se vayan. Según Rafael Vizquer, Tere, la regulación emocional es la capacidad de manejar las emociones de manera adecuada. Y es una habilidad que se puede aprender y practicar. Es algo importantísimo saber que se puede aprender y practicar. ¿Por qué? Porque nosotros a veces pensamos, así soy yo y ese es mi carácter y así se tiene que hacer. Y no, tenemos que empezar a aprender de cómo regular esas emociones que tanto nos atacan a nosotros y que afectan a las personas que están con nosotros. Exacto. Y no tenemos que permitir hacerlo común o normalizarlo, como vemos en todas las plataformas, que ya está el señor que se enojó en el coche porque se le cerraron, que ya está la señora que no le quisieron atender en la fila y también le gritó y rompió todo lo que estaba ahí. No normalizar eso porque no es correcto. Tenemos nosotros que aprender a no decir soy de mecha corta y aguántense, porque no, sino todo podemos trabajarlo, podemos aprender a regularnos y a ser mejores cada día, por nosotros y por nuestros hijos y por nuestro entorno. Así es, Tere, y lo importante que estamos aquí es para nosotros empezar a aprender como papás a regular esas emociones y también enseñarle a nuestros hijos. Porque si no aprendemos nosotros a hacerlo, pues muy difícil, ellos también lo aprenderán. ¿Qué es lo que nos va a llevar y qué es lo que nos va a dar o dejar la regulación emocional, Tere? Tener una vida más plena y más conectada con nosotros mismos y sobre todo aprender a conectarnos con nuestros hijos. Cuando nosotros aprendemos a regular nuestras propias emociones, nuestros hijos lo notan y nuestros hijos automáticamente lo van a empezar a imitar también. Entonces, primero empecemos por nosotros, Tere, y vamos a empezar a ver 4 mini competencias para empezar a hablar de este tema. La primera es la expresión emocional, pero apropiada, ¿sí? De nada sirve saber que estamos enojados si no estamos expresándolas adecuadamente. ¿Qué significa eso? Pues tener la habilidad de comprender de que es un estado emocional interno y que necesitamos expresarla de manera adecuada, Tere. Exactamente. La segunda mini competencia es esta regulación de emociones y sentimientos. Esta regulación es el conocernos, es lo que ya hemos hablado anteriormente, esta tolerancia a la frustración, es el conocer qué es lo que nos provoca este enojo, qué pensamientos tenemos, qué es lo que nos provoca miedo o quién nos está detonando estas situaciones para poder partir de saber qué es lo que tengo que regular. No puedo regular algo que no conozco, qué es lo que me está pasando. Entonces, poco a poco ir conociéndonos cada vez más para poder ir haciendo esta regulación. La tercera mini competencia son las habilidades de afrontamiento. Como son habilidades, Tere, lo podemos aprender, ¿sí? Ahorita no vamos a ver específicamente esas estrategias, las vamos a ver en la siguiente podcast, pero tenemos que saber que hay habilidades y hay técnicas para afrontar retos y situaciones de conflicto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas situaciones de conflicto obviamente nos van a causar un descontento entre ambas personas o entre el grupo de personas que tenemos ese conflicto. Entonces, tenemos que tener habilidades de cómo afrontar y si desde antes sabemos que va a haber un conflicto, a pensar qué habilidades voy a utilizar en ese momento de cuando voy a hablar con mi hijo o con mi hija que no está haciendo las cosas a lo mejor correctamente. Bueno, ahí tenemos que ya empezar a pensar desde antes qué habilidades voy a utilizar. Y la siguiente mini competencia es esta de autogenerar emociones positivas. Así como tú estás diciendo, Cari, no podemos practicar estar enojados sin estar enojados. O cómo regular el estar enojado
sin estar enojado, porque eso es lo que nos desborda. Entonces, los momentos de crisis, los momentos críticos son los que nos ayudan a poder trabajarlo y podemos ir agarrando batallas. Y entonces, para esto, tenemos que saber cómo vamos a autogenerarnos nosotros de forma voluntaria esta sensación de bienestar, ya sea respirando, ya hay muchas técnicas que veremos más adelante. Tenemos que saber que nosotros también podemos generarnos emociones positivas, generarnos estas emociones en un momento de frustración, en un momento de enojo, que la emoción nos está sobrepasando. ¿Qué podemos hacer para detener este vuelco de enojo, de ira, de miedo, de parálisis, para poder regresar y estar en un momento de plenitud y de calma? Nosotros tenemos que generar esas herramientas de forma voluntaria. Sí, Tere, realmente esta competencia que tú estás mencionando, pues es ya al final de cuando terminamos un conflicto, ¿sí? De generar emociones positivas, no quedarnos con la emoción negativa al momento de tener un conflicto, ¿sí? Se supone que ahí estamos tratando de resolver ese conflicto y al final es cuando podemos poder generar esas emociones positivas. Y bueno, vamos a hacer un resumen de estas mini competencias para empezar con el tema de regulación emocional. Comentamos la expresión emocional apropiada, de cómo realmente, si sentimos una emoción negativa, de cómo expresarla, tratando de que sea una expresión adecuada para no generar más conflicto de lo que hay. La segunda mini competencia hablamos de regulación de emociones y sentimientos, ¿sí? Cómo regular esa emoción que estoy yo sintiendo con técnicas y estrategias que después les vamos a ver. La Así es. tercera, las habilidades de afrontamiento, ¿sí? Hay muchas habilidades de cómo afrontar esos retos y situaciones. Y la cuarta competencia es cómo generar emociones positivas. Y esto se relaciona mucho con la resiliencia, ¿sí? Y también se aprende, también aprendemos a cómo generar esas emociones positivas. Así es, y todo, y esto no es nada fácil y además parece algo obvio y natural y podemos en un momento decir yo no lo tengo, pero eso se puede trabajar, se puede ir dentro de un proceso de ciertos pasos a seguir, pueden ir mejorando y puedes evitar estas explosiones y estos daños que hacemos muchas veces sin querer. Sí, Tere, realmente estamos tan enfocados al día que no nos damos, no ponemos un alto para darnos cuenta qué emociones más son las que más nos afectan y que toda emoción se puede regular. No hablamos de controlar, sino de regular, porque regular, para poder regular es utilizando técnicas y habilidades. Si los controlamos, nada más simplemente se guardan en ese momento las emociones, pero no se gestionan. Entonces, por eso es la diferencia. Entonces, por eso vamos a ver un proceso de regulación emocional, Tere. Hay un Así modelo que es. consta de 5 pasos. Para poder empezar a regular una emoción, no nada más es quiero regularla y se acabó. No, existen procesos, pasos a seguir. El primer paso es tener una apertura emocional. ¿Qué significa? Ser capaz de reconocer que estoy teniendo una emoción, ¿sí? Dándole un nombre, obviamente, ahorita vamos a hablar de ese paso, pero ser capaz de nosotros saber que algo nos está molestando y que no estamos a gusto con esa emoción, que la tenemos en la mente, que nuestros pensamientos nos están afectando. Entonces, tener esa apertura emocional, Tere. El siguiente paso es esta aceptación emocional, que muchas veces ustedes van a sentir que se está hablando de lo mismo, porque a la hora de ir hablando de estos procesos son situaciones que están muy cerca y muy pegadas y son partes de la misma. A lo mejor la que acabas de decir tú va ligada exactamente con esta aceptación, con este saber que estoy enojada y que estoy sintiendo esto y que alguien me lo está provocando, aceptarlo y no negarlo y no decir ay, es que no debería de pasarme, no, por alguna razón está sucediendo, tenemos que aceptarlo, entenderlo y saber qué pensamientos me está detonando esto, ¿no? Y una vez que lo hacemos, Tere, que tenemos esa conciencia emocional, hay que etiquetarlo, ponerle un nombre. Sabemos ya que existen más de 350 emociones, según la página de internet que les recomiendo mucho visitar, la universodeemociones.com de Rafael Vizquerra. Existen más de 350 emociones, de las cuales son 200 negativos y 100 positivas. Entonces, no es lo mismo decir que estoy enojado a que estoy realmente deprimido, ¿sí? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de todas las emociones que existen y poderle poner un nombre, etiquetarlo. No podemos seguir regulando o empezar a regular una emoción con técnicas
de regulación si no le ponemos un nombre y sabemos qué realmente estamos sintiendo, qué emoción realmente es la que nos está afectando. ¿Y Así cuál es la es. siguiente, Tere? La siguiente es este análisis de las emociones. Una vez que ya le pusiste nombre, que ya sabes que estás enojado, bueno, ahora el siguiente paso es ir descubriendo qué estoy yo pensando para hacer más grande ese enojo y no poder regularlo de manera correcta. O esta tristeza, si alguien murió y ese es un tema que se ha tratado en mi familia de cierta manera, yo sigo teniendo esos pensamientos que provocan que caiga en una depresión porque mis pensamientos aumentan o mantienen mis emociones. Entonces ya no es una emoción original, sino ya son sentimientos que nosotros vamos a ir acomodando con lo que estamos pensando. Exacto, Tere. Y bueno, ya una vez que hicimos esos 4 pasos es cuando ahora sí viene la regulación emocional, que es la capacidad que tenemos para modular e influir en nuestra propia experiencia emocional. ¿Y cómo? Obviamente utilizando estrategias, ¿sí? Estrategias de cognitivas, que son nuestros pensamientos, estrategias conductuales, cómo vamos a actuar de una manera cuando estamos enojados, y obviamente existen muchísimas técnicas que las vamos a ver en nuestro próximo podcast, que son muy puntuales para poderlo trabajar con nuestros hijos. No se lo pierda porque de verdad que va a estar muy bueno. Así como decías, de las 350 emociones, 200 son de valencia negativa, son las que nos incomodan, son las que nos pican y son las que tenemos que trabajar. Y a eso yo le llamo tener un superpoder para ir regulando esto, poco Y a no, poco. y no podemos regularlo si no hacemos los primeros pasos que platicamos ahorita de este modelo de 5 pasos, que vamos a resumirlo. La primera es apertura emocional, que significa tener una capacidad de que sabemos que tenemos una emoción y que tenemos que enfrentar. ¿Y cuál es la segunda, Tere? Aceptación, saber que estamos enojados y podemos aceptar y podemos estar enojados, tristes, con miedo, aceptar que podemos estar así, no ocultarlo, no ponerle otra máscara de otra cosa. Y ya que lo aceptamos, ponerle un nombre. Realmente definir de qué manera estamos sintiendo esa emoción. ¿Cuáles son nuestros pensamientos para poder nosotros ponerle un nombre y definir exactamente la emoción que estamos sintiendo? Así es. Y al final, hacer este análisis de los pensamientos que nos vienen relacionados con esa emoción que ya etiquetamos. Tere, quiero hacer nada más así como que un ejemplo rápido de cómo poderle decir a los papis y los mamis que nos están viendo, cómo ayudarle a nuestro hijo a poder regular una emoción. Y es rápido, no necesitamos mucho tiempo realmente para poder hacerlo, ni tampoco necesitamos estudiar mucho acerca de esto. Vamos a seguir los 4 o 5 pasos de este modelo para algo muy básico que le sucede a cualquier chico y chica cuando están estudiando, cuando tienen que hacer una tarea que no les sale, por ejemplo, matemáticas, o cuando es un proyecto muy largo y que se estresan y se frustran porque no saben cómo empezar ese trabajo. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento que estamos nosotros viendo a nuestros hijos de esa manera, frustrados, estresados, porque no pueden cumplir con esa tarea o iniciar esa tarea, es sentarnos con ellos y empezar a platicar con ellos. A ver, vamos a hacer un alto lo que estés haciendo y vamos a hacerle caso a esa emoción que estás sintiendo. ¿Sí? Vamos a aceptar primero, a tener una apertura de que hay una emoción que estás sintiendo, ¿sí? Y la segunda, Tere, platicamos acerca de la aceptación emocional. Acepta que estás sintiendo a ti de esa manera. ¿Qué sientes? ¿Sí? ¿Cómo lo sientes? ¿Por qué lo sientes? Vamos a platicar de este tema. Y la tercera, ponerle un nombre. ¿Estás estresado? ¿Estresada? ¿Estás frustrada? Sí, te entiendo. Ya le pusimos un nombre, que estás frustrada porque no sabes cómo comenzar o porque no te sale ese problema, ¿sí? Y la siguiente, análisis emocional. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reflexionar para ver qué vamos a hacer y empezar a utilizar técnicas de regulación emocional. ¿Qué te Sí, parece, Tere? sí, me parece maravilloso, me parece increíble y de veras que ya quiero ver el siguiente podcast para ver estas estrategias. Y Tere, también quiero mencionar que hay veces que tratamos nosotros a nuestros hijos de ayudarle a regular la emoción. Y en ese momento es tanta la emoción negativa a lo mejor que él o ella tiene que se cierra nada más en su mundito y no escuchan. Entonces, cuando nosotros vemos y detectamos que no es el momento para hablar con nuestro hijo acerca de cómo regular la emoción, hay que darle su tiempo y su espacio, ¿sí? Dejarlo que maneje ella o él solito su emoción
Y ya después habrá tiempo de sentarnos cuando haya pasado esa emoción y de platicarle acerca de estos pasos para seguirlo practicando cada vez que lo sienta. Sí, y algo que me gustaría agregar ahí es, si lo vemos sobrepasados y todo, hay momentos, imagínense ustedes un momento con una hija que está en cuarto o en quinto, que tiene 10 u 11 años, que está haciendo la tarea, que ya está desesperada, que está llorando y que nosotros estamos acompañándola. Y nosotros empezamos a gritar y empezamos a decirle, pues apúrale porque ya se hizo de noche, ya nos tenemos que ir. Y entonces las emociones se van alimentando, se va alimentando, se va alimentando todo esto. ¿Cómo hacemos para detener eso en ese momento, no? Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en nosotros, respirar y retirarnos para no seguir alimentando esta frustración y este enojo que sienten nuestros hijos. Así podemos empezar a ayudarles. Totalmente de acuerdo, Tere. Pues un tema magnífico, lo pueden escuchar de nuevo las veces que ustedes necesiten. Realmente es el primer paso para aprender a regular nuestras emociones. Los esperamos en nuestro siguiente podcast, que vamos a ver las técnicas de cómo regular esas emociones. No se lo pierdan. Tere, muchas gracias por estar aquí otra vez en este episodio de Padres que Inspiran del Centro de Desarrollo de Inteligencia Emocional. Muchas gracias, Cari. Nos estamos viendo y muchos saludos a todos. Adiós. Si te gustó este podcast, te invitamos a seguirnos en YouTube y dale click a la campanita para que te notifique cada vez que subamos nuevo contenido. Ayúdanos compartiendo nuestros podcasts con tus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo podcast. Centro de Desarrollo de Inteligencia Emocional.